Hola, buenas tardes. Iniciamos, Cristian, por favor, porque como son dos clases, para que no terminemos tan tarde. Claro que sí, doctora. Buenas tardes. Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a dar el tema de oftalmia simpática. Comenzamos. Este término también se le conoce como oftalmitis simpática o uveitis simpática. Esta va a ser una uveitis granulomatosa difusa, va a ser infrecuente, bilateral, ahorita explicamos por qué, y va a ser principalmente secundaria a un trauma. Esta va a aparecer pocos días o inclusive varios años después de un trauma, ya sea penetrante o una cirugía. El intervalo del tiempo desde la lesión hasta el principio de la inflamación más corto que se ha publicado en algunos estudios es de 5 días y el más largo que se ha publicado es de 66 años después de un trauma. La mayoría de los casos reportados de oftalmia simpática normalmente no aparecen antes de las 2 semanas posteriores al trauma. Vamos a tener que va a haber un ojo excitador y un ojo simpático. El ojo excitador es el ojo que va a recibir la lesión o el ojo que fue operado, y el ojo simpático es el ojo contralateral que a su vez pues va a ser atacado también. Como historia tenemos que Mackenzie proporcionó una descripción clínica completa y utilizó este término por primera vez en 1830. Posteriormente, en 1905, Fuchs fue el que enumeró los rasgos histológicos característicos, y en 1972, Lydian Stewart comentaron que el 0,19% va a ser por lesiones penetrantes y del 0,07% va a ser causado por cirugías. Epidemiología tenemos que 80% va a ser 3 meses después de que ocurra el traumatismo y 90% va a ser un año después de la lesión. Tenemos también una máxima incidencia entre las 4 y las 8 semanas, y va a haber complicaciones en 40% de los ojos simpáticos. Aquí aproximadamente la mitad de los pacientes van a presentar un declive de la agudeza visual de menor a 20/40, y un cuarto de estos pacientes va a quedar también legalmente ciego. El intervalo de momento de la lesión a que ocurre la inflamación, como que nos puede ir desde 5 días, que es lo más mínimo, hasta 66 años. No va a haber una diferencia significativa entre la edad del paciente ni del sexo cuando se trata de una cirugía intraocular, pero sí va a haber una mayor incidencia en el sexo masculino o en los niños cuando se trate de un traumatismo, porque pues hay más riesgo en estas personas. Tenemos, ya comentamos, va a ser del 0,007%, y de una cirugía intraocular pueden ser causados por extracción de catarata, una iridectomía, paracentesis, una vitrectomía posterior de un 0,01%, puede haber ciclodiálisis, queratectomía o evisceración. Y el factor común es el daño o manipulación de la uvea, que esta va a ser iris, cuerpo ciliar y coroides. Es cuando más frecuente van a ocurrir estos casos. ¿Qué sintomatología vamos a tener? Va a haber en el ojo simpático, que es el ojo afectado, va a haber una inflamación leve. Este va a presentarse también con dolor, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa y una paresia a la acomodación. Y en el ojo excitador, este va a empeorar la inflamación que ya tenía anteriormente, y va a haber disminución de agudeza visual y una fotofobia intensa. ¿Cómo vamos a ver nosotros la exploración? En cámara anterior va a haber inyección ciliar, va a haber una dilatación parcial, la pupila no va a responder adecuadamente y va a haber engrosamiento del iris. Van a haber precipitados endoteliales en el ojo excitador y posteriormente también en el ojo simpático. En este ojo va a haber una uveitis anterior leve, dolor a la palpación, y pues va a haber celularidad en la cámara anterior, que es como vamos a empezar a nosotros a detectarlo y a sospechar de esta patología. En fondo de ojo, vamos a tener una papilitis, va a haber un edema retiniano generalizado, los nódulos de Dahlen-Fuchs, que estos van a ser depósitos pequeños blanco-amarillentos, se van a parecer similares a unas drusas. Estos van a ocurrir más allá del EPR. También puede haber una coroiditis periférica, unos DR exudativo, que es el característico, y granulomas coroideos múltiples. Como patogénesis tenemos que la causa exacta es desconocida, pues ya hablamos de que es por un efecto autoinmune. Nunca se ha logrado aislar algún patógeno que sea el responsable. Existe una teoría inmunológica, que es una respuesta autoinmune mediada por linfocitos T, que esta va a ser por el péptido tirosinasa uveal, que esta es una proteína que es antigénica uveal, por eso ahí ataca. Y va a tener un componente genético asociado a HLA-A11, HLA-B40 o HLA-DR4.
como anatomía patológica, vamos a tener varias características similares en ambos ojos, tanto en el excitador como en el simpático. Va a haber una inflamación granular difusa en el tracto uveal, que esta va a tener infiltrados linfocíticos en la uvea, células plasmáticas e histocitos. En la mayoría de los casos, el proceso inflamatorio no va a afectar ni a la coriocapilares ni a la retina. Aquí va a haber ausencia de necrosis y va a haber inflamación de las células, perdón, infiltración de las células inflamatorias en la pars plana del cuerpo ciliar al inicio de la patología y posteriormente en el iris va a haber una inflamación, un engrosamiento que se va a extender hacia la cápsula anterior del cristalino y puede formar sinequias posteriores y como mencionamos, pues va a haber los nódulos de Dallen-Fuchs, que estos van a ser grupos nodulares de células con pigmento que se van a encontrar entre el EPR y la membrana de Bruch. Y bueno, tenemos como diagnóstico, el diagnóstico es principalmente clínico. No existen pruebas séricas o inmunológicas disponibles que nos van a ayudar a este diagnóstico. Podemos apoyarnos de la fluorangiografía, esta puede ser útil para establecer el diagnóstico. Van a aparecer pigmento en las zonas de un DR exudativo. Con menos frecuencia puede haber oscurecimientos focales tempranos de la fluorescencia coroidea y va a haber también puntos hiperfluorescentes. Estos se van a detectar principalmente en la fase intermedia y se van a ver más frecuentes si utilizamos el verde de indocianina. ¿Qué diagnósticos diferenciales pueden haber? Existen muchas enfermedades que pueden causar una uveitis granulomatosa, así como enfermedades autoinmunes, pero pueden haber entre ellas una efusión uveal, una uveitis inducida por partículas del cristalino, iridociclitis, síndrome de BKH, que este es con el que más frecuente se confunde también, sarcoidosis, coroiditis multifocal. ¿Qué complicaciones vamos a tener en esta enfermedad? Va a haber episodios de inflamación intraocular seguido de episodios de quiescencia. Este periodo de quiescencia puede durar desde meses hasta años. Con el tiempo esta enfermedad se vuelve crónica y puede llevar a un daño irreversible y puede causar atisis bulbi. En estas imágenes que presento, la imagen la de la letra F, es un paciente que tuvo una herida penetrante a nivel de la esclera en el ojito izquierdo. La A y la B es una foto de fondo de ojo donde podemos observar un DR exudativo en ambos ojos. Y la C y la E es una imagen de fluorangiografía. Aquí podemos nosotros observar varios puntos de fuga en el EPR. Y si esta enfermedad pues no se trata, va a darnos muchas complicaciones como ya vimos. ¿Qué más complicaciones vamos a tener? También cataratas, puede haber hipertensión o hipotonía, glaucoma, edema macular quístico, desprendimiento de retina, que hablamos que principalmente es el exudativo, cicatrización corioretiniana, neovascularización coroidea, fibrosis subretiniana o atrofia del nervio óptico. Y ahora sí, ¿qué vamos a tener tratamiento? Aquí el pilar del tratamiento de esta enfermedad son los esteroides. Aquí en los primeros 6 meses deben administrarse a grandes dosis para que la enfermedad pues tratemos de detenerla y no avance. La primera semana vamos a dar 1.5 a 2 miligramos por kilo de prednisolona bioral al día y este esteroide se debe ir reduciendo a lo largo de los meses. La reducción esta va a variar de acuerdo a cómo nos vaya respondiendo la uveitis. Tenemos como alternativas también la metilprednisolona IV en pulsos, 1 gramo al día por 3 a 5 días. También se puede suplementar con una inyección de acetato de triamcinolona de 20 a 40 miligramos como vía subtendoniana. Y también como coadyuvantes tenemos corticosteroides tópicos, midriatos tópicos y cicloplégicos. Aquí también, como vamos a utilizar altas dosis de esteroides y por mucho tiempo, se menciona que hay que vigilar los efectos sistémicos de los esteroides, la presión arterial, el peso, los lípidos, la glucosa, sobre todo en los pacientes. Y también menciona que podemos dar una profilaxis de osteoporosis con calcio y vitamina D. También vamos a dar nosotros inmunosupresores, como puede ser azatioprina, ciclosporina, micofenolato de mofetilo, metotrexate, quimioterapia como ciclofosfamida o clorambucilo, los anti-TNA-alfa como infliximab y adalimumab, o esteroides intravítreos, que puede ser acetato de triamcinolona, o implantes intravítreos de flocinolona o dexametasona, como puede ser el Osurdex. Estos tratamientos se van a utilizar también cuando los esteroides no son tolerados por el paciente o en pacientes diabéticos, como hablamos por la elevación de la glucosa. También en enfermedad de Cushing se sugiere que al paciente tenemos que darle un seguimiento de cada 4 a 6 meses por medicina interna, por riesgo también de supresión de la médula ósea o por toxicidad hepática. Los agentes alquilantes se van digamos, a mantener para los casos severos de esta uveitis o refractarios, como puede ser una inflamación hemorrágica y casos de malignidades.
Y bueno, como vamos a utilizar los anti-TN alfa, estos no ha sido evaluada correctamente la seguridad y eficacia de estos, pero también se menciona que se utilizan como tratamiento. ¿Cómo va a ser la prevención? Aquí cuando nosotros detectamos que hubo un trauma, una cirugía o algo, es un pronto cierre quirúrgico en caso de las heridas. Se utiliza también la enucleación en casos de mal pronóstico funcional y estructural para que justamente no afecte al ojo contralateral. También va a haber, bueno, es la enucleación del ojo excitador una vez desarrollada la oftalmia simpática, pero hay veces que es controversial, que una vez que ya se desarrolló, se menciona que ahí no hay mucha diferencia entre hacerla o no hacerla. Hay que nosotros pensar también controversial entre enucleación o evisceración, ya que pues sí es una gran diferencia. Estos también se van a utilizar en pacientes que no toleren los esteroides sistémicos a largo plazo. Em, También hay estudios que comentan que, bueno, no, perdón, ya lo mencioné de que va a ser controversial si hacemos o no la enucleación. Muchas veces que ya inició la enfermedad, hay veces que aunque la hagamos, no se va a detener la enfermedad, pero pues se menciona que hay que intentarlo hacer antes de que empiece a afectar al otro ojo. Y bueno, pronóstico de estos pacientes casi siempre es malo, por eso hay que atenderlos, este, pues o sea, de forma temprana. Con los nuevos medicamentos ya se ha mejorado. Hay estudios que reportan agudezas visuales mejor o igual a 20/60 en la mayoría de los casos. En estos estudios reportan que aquí solo se utilizan esteroides sistémicos, a diferencia que otros estudios mencionan que utilizando tanto esteroides como agentes inmunosupresores han llegado a mejorar la agudeza visual de 20/40 o mejor en el 50% de los casos. Y pues eso sería todo. No sé si tengan comentarios o alguien guste aportar algo. Este tema es bonito, ¿verdad? La vez pasada les preguntaba porque incluso vos dijiste que puede ser muchísimos años después de haber tenido alguna afectación, ¿verdad? Sí, Entonces, es increíble, pero sí se puede dar. Y obviamente, ojos enucleados, por eso es importante los pacientes que enuclean, estarlos checando cada cierto tiempo, porque puede presentar ese tipo de alteración. No es que todos van a tenerlo, pero sí pueden presentarlo. Entonces, es importante identificar los signos clínicos. Pues obviamente son inflamatorios y el esteroide, como tú bien lo dijiste, es como que el manejo para ese tipo de alteración. Ok, si gustan, vamos a ver la clase de Manuel, por favor, sí, para doctor. que. Gracias, Cristian.